¿Qué tal, estimados colegas? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes otro recurso acerca de la evaluación formativa y la retroalimentación. Como bien sabemos, la evaluación formativa es el proceso sistemático a través del cual nosotros recogemos información y valoramos el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Y esta misma información nosotros la utilizamos para poder desarrollar, generar, propiciar diferentes situaciones para que se siga fortaleciendo especialmente aquellas debilidades que hayamos podido identificar en el estudiante. Recordemos de que para un proceso adecuado, apropiado de evaluación formativa es necesario el conocimiento disciplinar específico de la competencia, sobre todo la parte de la didáctica de la competencia, es decir, el proceso didáctico. ¿Para qué? Porque un buen conocimiento de este proceso didáctico nos va a permitir a nosotros lograr un buen proceso de evaluación formativa. Además de eso, es muy importante tener claro los propósitos de aprendizaje. Gracias a estos propósitos de aprendizaje, nosotros también vamos a poder extraer de manera pertinente, de manera apropiada, nuestros criterios de evaluación, que van a ser nuestros indicadores, nuestros reactivos, que nos van a permitir identificar si efectivamente el estudiante alcanzó o en qué parte se encuentra en este tránsito hacia el logro de los propósitos de aprendizaje que inicialmente se plantea. Además de eso, recordemos que el propósito de la evaluación formativa es precisamente valorar al estudiante en situaciones que realmente sean genuinos retos y en el cual los estudiantes pues evidencien, exhiban o actuaciones o producciones en el cual pues combinen una serie de habilidades, conocimientos, actitudes, fundamentalmente competencias. Además de esto, nos permite identificar cuál es el estado actual en el que se encuentra, esto con la finalidad de seguir acompañando al estudiante hacia el desarrollo de esta competencia. Presentarle estadios un poco más complejos, situaciones retadoras que ofrezcan y que de alguna u otra manera hagan que el estudiante pueda emplear todo lo que tiene para poder resolver diferentes problemáticas o situaciones. Además de esto también es muy útil, sobre todo para poder crear, idear, propiciar diferentes actividades o situaciones para precisamente corregir o fortalecer esas debilidades que se haya podido identificar. Además de estos propósitos de la evaluación formativa, recordemos de que esta evaluación formativa nos va a permitir a nosotros conocer más al estudiante, también entender un poco más o con mayor profundidad acerca de lo que es la didáctica de la competencia, que es un aspecto fundamental. Entendamos de que cada competencia tiene una didáctica particular. Entenderla es necesario porque entendiendo nos va a permitir, nos va a conducir a realizar un proceso de evaluación formativa más pertinente, eficiente y eficaz. Además de eso, recordemos que la retroalimentación es una de las herramientas, probablemente la más importante, que aporta a la evaluación formativa. Y en este proceso de retroalimentación, como bien sabemos, nosotros tenemos que ofrecer al estudiante nuestra valoración acerca de sus progresos, acerca de sus logros y también, por supuesto, ofrecerle oportunidades, métodos, modelos de trabajo para que el estudiante pueda resolver algunos aspectos que no se haya podido lograr. Obviamente, la retroalimentación siempre se va a realizar si es que el estudiante no ha alcanzado el propósito de aprendizaje. Entonces, para eso, nosotros ofrecemos información para que el estudiante sepa qué es lo que pasó, pero
esa información tiene que ser suficientemente clara, tiene que guardar coherencia con nuestros criterios de evaluación para que el estudiante entienda de que las observaciones, las aportaciones, las sugerencias que hace el profesor tengan un sustento que es precisamente en los criterios de evaluación o las características que tenía que contener esta actuación o esta producción del estudiante. Entonces ahí tenemos que guardar siempre una coherencia limpia y soberbia con el estudiante. No podemos dejar de señalar cuáles son los criterios de evaluación o cuáles son las características que tiene que tener su actuación o su producción. Eso tiene que ser obviamente antes para no distorsionar el proceso, el camino o la conducción o el tránsito del estudiante en este proceso de andamiaje que nosotros vamos a realizar. Esta información y mucha más vamos a encontrar en este recurso que estoy compartiendo con ustedes, como por ejemplo los tipos de retroalimentación, la descriptiva, la elemental, la reflexiva, la errónea y otros aportes más acerca, por ejemplo, de la escalera de Daniel Wilson, que se adecúa de manera muy interesante a lo que el Ministerio de Educación define como retroalimentación. Si analizamos la definición de retroalimentación del Ministerio de Educación, vamos a ver de que empalma, se articula muy bien con el modelo de la herramienta de trabajo como es la escalera de Daniel Wilson. Espero que sea de utilidad, estimados colegas, esta información. Hasta la próxima.